2026 se perfila como un reajuste de era, un punto de inflexión donde las estructuras de poder diseñadas en la vida terminan de fragmentarse para dar paso a un nuevo orden multipolar. Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, este año representará el termómetro definitivo de su política de America First 2.0. No se trata solo de un cambio de administración, sino de la capacidad real de Washington para alterar los cimientos del comercio global, debilitar las alianzas transatlánticas tradicionales y forzar una resolución en los conflictos de Ucrania y Medio Oriente bajo términos puramente transaccionales. Es parte de lo que analizaremos esta tarde, revisar las perspectivas de lo que será este 2026, aprovechando los primeros acontecimientos de inicio de año, cómo se va a mover el tablero geopolítico. Ya hemos analizado en otras conversaciones algunos elementos fundamentales de lo que representa este año, este cambio de época en el sistema internacional, y vamos a conectarnos a esta hora con Dylan Pereira, analista internacional. Nos conectamos hasta Portugal precisamente para poner sobre la mesa los elementos más importantes y buscar hacer un resumen de cómo ha comenzado este 2026 y lo más destacado a esta hora. Qué gusto recibirte, Dylan, precisamente para analizar estos temas. Son complejos, se presenta un año con muchos desafíos, pero confiamos en que nos puedas ayudar a explicarle a la audiencia básicamente cómo ha sido este mes de enero y lo que podemos ver a lo largo de este 2026. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Nastasia. En efecto, el año 2026 ha comenzado por una profundización de la crisis sistémica a la que se enfrenta el multilateralismo y que ha sido heredada desde el año 2024, el año 2025, que se cataliza por una polarización extrema del espectro político en los países, por una radicalización del discurso anti-establishment respecto a las instituciones de gobernanza global que heredábamos y construíamos como humanidad en este sistema liberal y que se basaba y se basa en teoría en los principios fundamentales del derecho internacional, la prohibición del uso de la fuerza, salvo dos excepciones muy particulares: el derecho a la defensa legítima de una nación, como es el caso que ha invocado la República de Ucrania tras la invasión a gran escala por parte de Moscú contra Kiev en febrero del año 2022, un conflicto armado internacional que se lastra hasta el día de hoy, cumpliendo ya casi 4 años de confrontaciones abiertas. Y una segunda excepción a esta prohibición absoluta del uso de la fuerza, que es precisamente por mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que donde reposa, o así lo contemplaban los escritores y los articulistas de la Carta de San Francisco, luego del final, como la entidad ejecutiva de gobernanza internacional que debe velar por la paz y la seguridad internacional, pero que hoy, lamentablemente, para la humanidad se encuentra en un estado prácticamente estéril y de incapacidad de entregar los lineamientos fundamentales para proteger la paz y seguridad internacional, cuando sobre todo uno de sus miembros permanentes, como es el caso de Rusia, ha violado abiertamente el derecho internacional. Y naturalmente también vemos un retroceso significativo en el respeto por la soberanía y la integridad territorial que sustentan todos los mecanismos de gobernanza global y, por supuesto, también los mecanismos de solución pacífica que se estaban contemplados pues en la Carta de San Francisco. En este plano, que además se cataliza con procesos electorales que dejan entrever sociedades enfadadas, con un profundo discurso anti-establishment que se profundiza y se arraiga en las sociedades y que se ven también reflejadas en los foros internacionales. Recientemente culminaba en la ciudad balneario de Davos, en los Alpes suizos, este encuentro anual, la cita del Foro Económico Mundial, que reúne a expertos intelectuales, políticos, jefes de gobierno, pero también, sobre todo, representantes del sector privado, de las grandes corporaciones globales, y que demuestran precisamente este marco de fragmentación al que sigue sometida la esfera internacional. Naturalmente, cada región cumple con unas particularidades muy específicas, pero con una interconexión ineludible entre los diversos hechos. En el caso de América Latina, naturalmente, lo que sucedió en Caracas el 3 de enero sigue siendo un vector en torno a los posicionamientos de las cancillerías de América Latina y del mundo. Hemos visto que estas acciones han sido catalogadas con mucho escepticismo por parte de la comunidad internacional y que deja abierta, por supuesto, una serie de interrogantes respecto a un futuro de Venezuela que va a marcar un precedente para la escena política internacional a posteriori.
Naturalmente, nuestro llamado es, sin lugar a dudas, a un respeto a el control del destino de los venezolanos por parte de nosotros, los venezolanos, donde, si bien la cooperación internacional sea un vector, seamos nosotros, a través de mecanismos de diálogo y negociación efectivas, profundas, con un debate fundamentado para atajar los grandes problemas societales a los que nos enfrentamos. Pero a una esfera también más macro, el caso de América Latina se enfrenta, y también en Estados Unidos, a profundos procesos electorales que pueden redireccionar el rumbo político y económico de la región. Sin lugar a dudas, el futuro de las elecciones en Estados Unidos, con las elecciones de medio término, las llamadas midterm elections, que se celebrarán el próximo mes de noviembre, para elegir a un tercio de la Cámara del Senado y a una renovación total de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, podría viabilizar esta teoría de incluso elevar un impeachment contra el presidente Trump, que es una hipótesis que han manejado diversos representantes del Partido Demócrata, de confirmarse las tendencias actuales en la opinión pública estadounidense, donde el presidente Trump ha reducido significativamente sus niveles de aprobación. Y sobre todo frente a una realidad financiera que sigue deteriorándose pese a las promesas de una ampliación del estado de bienestar, sobre todo sostenido en una política arancelaria muy agresiva que ha iniciado Washington y que todavía está pendiente de ser ratificada su constitucionalidad por la Corte Suprema de Estados Unidos. Diversos analistas y autores han levantado profundas dudas y escepticismos sobre la capacidad real y efectiva del sistema de check and balance en la institucionalidad estadounidense para contrarrestar y controlar, por supuesto, las acciones del Ejecutivo. Esto será un bastión abierto de confrontación política en el mes de noviembre, y que además tiene como grandes vectores no solamente una política exterior que contradice en gran medida las promesas iniciales del plan MAGA del Partido Republicano, sino que también se ha desviado o profundizado una crisis societal derivada de una acción de política migratoria que sobrepasa gran parte de lo que establece el derecho internacional de los migrantes para el control de las fronteras. Esto, naturalmente, sumado a una confrontación internacional geopolítica que ha dejado también una marca en las finanzas macroeconómicas de Estados Unidos. Por otro lado, en el Cono Sur vemos movimientos políticos muy significativos. Sin lugar a dudas, las elecciones que puedan suceder en Perú podrían finalmente catalizar una estabilización del sistema político o profundizar una fragmentación electoral que ha marcado más de 7 presidentes en la última década, y que es muestra de esta inestabilidad y volatilidad política a la que el sistema peruano se ha marcado. Muy interesante también a seguir lo que suceda en el caso de Haití, donde una fuerza internacional intenta estabilizar el país y podría celebrarse las primeras elecciones en más de una década. En el caso de Europa, aumenta la confrontación abierta de Bruselas respecto a aliados tradicionales, elementales, como el caso de Washington. Las relaciones transatlánticas están en su punto más bajo, incluso superando los grados de erosión que se habían consagrado en el primer periodo de la administración Trump, incluso colocando en duda la viabilidad del futuro de la OTAN, algo que alarma naturalmente a esta arquitectura de seguridad europea que se está renegociando al margen precisamente de lo que suceda en un eventual proceso de paz, de negociaciones de paz entre Moscú y Ucrania, que han tenido sus últimos avances precisamente en Abu Dhabi. Esto sumado a un proceso doméstico en varios países de la Unión Europea. Particularmente es importante seguir con atención lo que sucederá en Hungría, donde más de 7 años del Fidesz de Viktor Orbán podría terminar finalmente, dado esta confrontación abierta con las instituciones comunitarias y esta reunificación de la oposición en torno a un candidato unitario que pudiese colocar fin a este partido de extrema derecha. Naturalmente, también es interesante seguir lo que pueda suceder en la escena política en Portugal, donde hay un cambio presidencial y el partido de extrema derecha ha perdido terreno respecto a las previsiones anteriores. Y muy importante también de seguir de cerca lo que pueda suceder en los Balcanes.
Precisamente el gobierno de Vučić en Serbia podría enfrentarse a un proceso electoral derivado de estas demandas de renovación política que ha liderado el movimiento estudiantil en Belgrado contra las autoridades actuales, contra la corrupción que permea todo el sistema político y podría colocar fin de este sistema de Vučić muy semejante a la herencia política comunista de la antigua Yugoslavia, y esto podría catalizar un nuevo proceso de apertura en las negociaciones, tanto con Pristina y también a nivel regional, con un cambio de escena también en Bosnia y Herzegovina. Y como podemos ver, Dylan, mientras las estructuras se van moviendo, mientras se habla ya de un cambio de modelo, un cambio de orden en el sistema internacional, en la superficie, por supuesto, los distintos movimientos políticos, los procesos electorales y, por otra parte, también los conflictos que siguen activos, siguen siendo parte de la agenda internacional, de la agenda que solemos hacerle seguimientos para ir entendiendo cómo se van dando esos movimientos en el interior. Vamos a hacer una pausa entonces en esta conversación que estamos teniendo con Dylan Pereira, que además nos ayuda siempre a entender estos temas, colaborador de Brújula Internacional, y al regreso también vamos a hablar precisamente de estos movimientos que se están dando en las estructuras, en las bases, ya que él nos ayudó a hacer un repaso de lo que va a ser este 2026 en materia de conflictos, en materia de procesos electorales, y al regreso vamos más a fondo revisando temas geopolíticos de base. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con el análisis